días y bienvenidos a Contacto Directo. Hoy viernes 7 de mayo de 2021. La capital de los ecuatorianos en una alerta constante por el incremento de casos de COVID-19 se han quedado sin pruebas para detectar el virus y una revisión a las acciones del gobierno para combatir la pandemia. En breve, el doctor Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. También los pueblos montubios firmaron compromisos con el gobierno electo para activar la agricultura y al campo en general. Lo examinaremos más adelante con Manuel Gonzaga, presidente de los pueblos montubios del Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Que las desgracias nunca llegan solas, decían las abuelas abriendo el paraguas ante la desdicha, pero confiando siempre en que no sería eterna la mala hora, porque tampoco hay cuerpo que lo resista. En Quito la pandemia golpea duro y a eso se suma una crisis política en el cabildo capitalino del que no hay cómo decir allá entre ellos, porque resulta que de ese marasmo de acusaciones de corruptelas, tráficos de influencias y familiares incómodos, tenemos como resultado, como consecuencia, una sola verdad. Desde noviembre la capital no ha comprado más pruebas que permitan detectar el COVID-19. Esta mañana nos acompaña el doctor en Ciencias Biológicas Hugo Navarrete, director de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenos días, doctor Navarrete, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Doctor, dimensionemos, ¿cuáles son las consecuencias de que se hayan terminado las pruebas para detectar el COVID-19 en la capital de la República? Yo creo que sin duda es un golpe muy duro en la lucha contra la pandemia, porque independientemente de que estemos comenzando un proceso de vacunación, es fundamental continuar con el proceso de diagnóstico y la única manera es hacerlo a través de pruebas y de pruebas que sean confiables. Y en este caso, lo más aconsejable y lo más confiable son las pruebas PCR. Sin lugar a duda que durante toda esta emergencia se han hecho muchas pruebas, el país ha hecho muchas pruebas, pero definitivamente nunca ha sido suficiente, y menos aún aquí en Quito, en donde seguramente necesitamos alrededor de unas 3 a 4 mil pruebas al día como para poder hacer una búsqueda activa de las personas contagiadas. El punto más importante de las pruebas no es necesariamente diagnosticar y contar enfermos. Lo verdaderamente importante es encontrar a estas personas que están contagiadas y son asintomáticas, y eso solamente se logra con una búsqueda activa, con herramientas que son apropiadas como las pruebas PCR. En algunos casos también pueden funcionar bien las pruebas de antígeno. Pero si es que no tenemos eso y las estamos utilizando para diagnosticar exclusivamente a las personas que tienen síntomas, estamos dejando escapar a muchos enfermos, llamémoslo así, contagiados sanos, que son los que terminan contagiando a más personas. En el momento que podemos nosotros identificar a un portador sano, a una persona que está contagiada, que está contagiando y que no presenta síntomas, evitaríamos que se contagie al menos a 6 personas más. Esa es la virtud que tienen las pruebas de diagnóstico. Si es que dejamos de hacer esto, dejamos de hacer la búsqueda activa, entonces estamos promoviendo a que aquellos que no tienen síntomas se sientan tranquilos y contagien a más personas. Doctor, ¿quién se quedó sin pruebas? ¿El municipio, el gobierno central, el sector privado, todos? Yo creo que en este caso es el gobierno central y también el municipio. Ese es un hecho. Las instituciones particulares, en este caso privadas, seguimos aportando con este servicio. En el caso de la Universidad Católica, nosotros hacemos estas pruebas con una suerte de subsidio cruzado. Nosotros apoyamos a hospitales públicos, apoyamos a gente que no tiene recursos, y aquellos que tienen recursos pagan para poder tener esta facilidad, llamémoslo así, de este apoyo, porque es fundamental, como digo, tener el diagnóstico. Y sí, el municipio, con quienes nosotros teníamos un convenio de cooperación, no era desde ningún punto de vista un contrato,
contrato, sino un convenio, porque la universidad está convencida de que nosotros debemos apoyar en estos casos de emergencia a la ciudadanía, a la comunidad. Para eso es que nos preparamos en algún momento las universidades con nuestros centros de investigación, con nuestro desarrollo, con nuestro personal que está, ya vemos así, formado justamente para esto. Yo quería preguntarle, doctor, ¿cuántas pruebas deberían realizarse para llevar un control epidemiológico eficiente? Usted ya adelantó la respuesta, dijo de 3.000 a 4.000 diariamente. ¿Cuántas se están realizando al día de hoy? En Quito, bueno, yo le puedo dar el número de lo que hacemos en la Universidad Católica y son alrededor de entre 800 y 1.000 pruebas al día hacemos nosotros. Seguramente los laboratorios privados hacen alrededor de 1.000, máximo 2.000 pruebas más, pero sigue siendo insuficiente. En Quito, donde está la mayor concentración en este momento de contagiados, necesitaríamos alrededor de 4.000 pruebas. E insisto, debemos hacer una planificación de dónde ir a buscar y encontrar a estos contagiados sanos, llamémoslo así. Eso es fundamental. Pero desde el principio de la pandemia no se ha tomado esto en cuenta. Siempre estábamos pensando, y recordemos en este momento a un exministro que dijo que las pruebas PCR ya dejaban de ser necesarias porque la vacunación estaba cerca. Y esto es uno de los errores más grandes que hay. Incluso cuando estemos un alto porcentaje de la población vacunados, aún así necesitamos hacer esta vigilancia epidemiológica, porque de lo contrario, recordemos que la vacuna no evita que nos contagiemos y no evita contagiar a otras personas. Entonces, si es que no tenemos todavía un alto porcentaje de la población vacunada, es decir, entre un 80 y un 90%, que sería lo ideal, difícilmente vamos a terminar controlando toda esta tragedia que está pasando en el país. Y es que le están apostando todo a una vacunación que recién comienza, que se evidencia desorganizada hasta llegar al caos, donde no hay claridad, donde lo único seguro es una aglomeración o aglomeraciones de magnitud, donde en busca de la inmunización uno bien podría salir contagiado. ¿Por qué después de tantas semanas de vacunación se mantienen los problemas, doctor, a su criterio? ¿Dónde radica el problema? Yo creo que es falta de organización. Si bien es cierto, nunca hemos tenido una experiencia como esta, pero la falta de organización, la falta de vacunas, yo creo que también ha existido un cierto celo por parte del gobierno en el que no ha permitido que otros actores participen, como por ejemplo el caso de los mismos municipios. Podemos también intervenir instituciones privadas como las universidades, que ya lo estamos haciendo. En este momento lo que se necesita es colaborar, lo que se necesita es que dejemos a un lado ya vemos estos centralismos o las decisiones que están basadas solamente en temas políticos, pensaría yo, y pensemos en que la inmunización tiene que ser masiva, tiene que ser organizada y además tiene que estar basada en datos, porque si bien es cierto, es importantísimo la inmunización de las personas vulnerables y hemos comenzado con los adultos mayores, pero claramente hay otros grupos que están en un riesgo muy alto y además no solamente son las personas individuales, son sus familias. Hace un momento estaban justamente en un reportaje de una enfermera o de una doctora en la que decía que ella mandó a sus hijos a vivir con su abuela. Efectivamente, no podemos inmunizar, y eso me parece que es un error que se está cometiendo, no podemos inmunizar al doctor o, por otro lado, a la persona que recoge la basura y no pensar en su familia, porque la doctora puede estar inmune y es inmune para que no se enferme gravemente, pero sí puede contagiarse y llevar ese contagio, ese virus a su casa y contagia al resto de la familia, lo cual hace que simplemente el hecho de vacunar no sirva para disminuir los contagios. Lo que sirve es... En relación a la vacunación, es importante lo que usted dice, pero en relación a la vacunación, el secretario general de Gabinete, Jorge Watted, en este espacio expresaba lo siguiente. Quisiera invitarlo a que lo escuche. Los primeros días y a nivel nacional, eso no ha pasado, si usted se da cuenta, son diferentes puntos que existen a nivel nacional. No está pasando en otras ciudades. En Quito, sobre todo, lo que ha sucedido es que se han enviado mensajes de otros teléfonos, abriendo agendamiento, haciendo agendamiento libre y provocando un caos en nuestros puntos de vacunación.
Que no hay aglomeraciones, que no hay filas, dice el funcionario, que la culpa es de la gente, que lo que vemos a diario es producto de nuestra imaginación. ¿Qué comentario le merece esta declaración, doctor? Bueno, yo creo que las colas son evidentes. Yo creo que la falta de una organización, que insisto, puede ser por la falta de experiencia, pero el caos es evidente. Y por otro lado, también hay que comprender a la ciudadanía, está desesperada, la gente está desesperada. Entonces, si encuentran una pequeña luz que les dice que capaz les vacunan este día, porque justamente no se ha creado esta confianza, es por lo que también se producen las aglomeraciones. Pero también ha habido los otros casos, ¿no es cierto?, en los que efectivamente se les convoca y las vacunas no han llegado, lo que pasó esta vez hace un tiempo en la ESPE. Pero insisto, mientras más manos e instituciones participen e incluso se piense en una forma un poco revolucionaria de cómo, o distinta, de cómo hacer la vacunación, yo pensaría que lograríamos tener esta inmunización masiva para lograr la famosa inmunidad comunitaria, que es lo único que nos va a permitir reactivar nuestras actividades, hablando de la educación superior, hablando de la educación en general, del turismo. Doctor, en el momento que tengamos un país... A propósito de ese tema, de la recuperación, si el gobierno es así, de desorganizado para aplicar las vacunas, hasta da miedo pensar cómo serán para negociar su adquisición. Lo cierto, doctor Navarrete, es que la recuperación económica, la recuperación de las actividades, las educativas, las recreativas, las turísticas, todas en general, no arrancará mientras el virus continúe expandiéndose como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuáles son las opciones que le quedan a la ciudadanía, doctor? No nos diga que ninguna. No, yo definitivamente, yo no creo que no tenemos opción. Yo creo que hay muchísimas opciones y entre ellas es el quitarnos ese paradigma de que las vacunas deben ser gratuitas. Yo pienso que no se debe hacer un negocio, efectivamente, no se debe lucrar de la tragedia. Por eso es que la universidad también estableció precios para las pruebas PCR que son realmente bajos, pero lo mismo se podría hacer a nivel general con las vacunas. Esto es un tema tremendamente simple. La persona que no logra trabajar un fin de semana está perdiendo mucho más dinero que lo que le costaría tener una vacuna. Insisto, es un pensamiento distinto, definitivamente. Mucha gente puede criticar y decir que las vacunas deben ser gratuitas. Efectivamente, deberían, pero no lo son. Y por otro lado, estamos perdiendo más. Si esperaríamos hasta el próximo año hasta estar todos inmunizados, el costo de esa vacuna va a ser la vacuna más cara que haya pagado el Ecuador, y cada una de las personas que hace fin de semana tras fin de semana o confinamiento tras confinamiento ve truncados sus estudios, ve truncado su trabajo, ve truncado incluso sus aspiraciones personales, doctor, e incluso familiares. Y hablando de confinamientos, el confinamiento focalizado por el que ha optado el gobierno ¿ha generado los resultados positivos de los que se congratula el COE Nacional o se trata simplemente de otro de esos anuncios positivos que no tienen ningún sustento en la realidad? Definitivamente es un paliativo, ayuda. Eso no podemos cerrar los ojos. Nosotros, al estar constantemente haciendo estas pruebas diagnósticas, hemos visto que ha disminuido la cantidad de pacientes y también la cantidad de casos positivos. Sin embargo, esto es, insisto, un paliativo, algo que va a ayudar en este momento, pero tan pronto como se acabe, vamos a retomar nuevamente la curva de contagios. El problema también tiene que ver con la visión que tiene la ciudadanía y lo cansado que estamos. Por eso es lo que insisto, que la única manera es con una vacunación masiva, abierta, libre, eso sí, controlada, para que no se convierta en un negocio que sea inhumano para muchas personas. A estas alturas de la pandemia, ¿hay cabida para los pedidos de quienes requieren que las restricciones sean más estrictas como se lo hizo en Europa, doctor? ¿O usted considera que más bien por el contrario, como señalan las cámaras productivas del Ecuador, estos confinamientos deberían ser aún más focalizados para evitar que continúe el colapso de la economía nacional? Yo creo que se debería efectivamente focalizar mejor los confinamientos. Tiene que haber una mayor información un poco más fuerte, un poco más agresiva, mostrando lo duro que es esto en todos los sectores,
porque en realidad si es que existiría el compromiso de la ciudadanía, el compromiso de las personas de utilizar correctamente la mascarilla, de desinfectarse las manos frecuentemente, lograríamos controlar en gran medida el hecho de los contagios. El mayor de los problemas son las reuniones familiares, es en donde nos sentimos en el círculo de confianza. Y nosotros tenemos evidencia de eso, que los grupos familiares es interesantísimo. Uno de los mayores grupos mayormente contagiados son las amas de casa. Y uno pensaría que son amas de casa, pasan encerradas, llamemos así, o personas que cuidan a otras personas que normalmente no salen, y resulta que es un número importantísimo de contagiados. Eso lo que nos está indicando es que las personas que salen regresan a su casa, y como se sienten en el círculo de confianza, entonces disminuyen las medidas de seguridad. Entonces, si es que lograríamos también tener esta campaña informativa extremadamente agresiva, yo pienso que se lograría mucho, mucho más. Doctor Navarrete, una consulta. El presidente electo ha hecho referencia a que se podrían utilizar los recintos electorales, el padrón electoral, y allí empezar a vacunar una vez que empiecen a llegar las dosis que están ellos negociando o consiguiendo. ¿Usted lo ve realmente factible? ¿Existe la cantidad de médicos, de enfermeras, enfermeros para poder inmunizar masivamente como la gente se lo imagina a la población, o no es tan así como uno lo piensa? Porque claro, la referencia con recintos electorales es un día de elecciones, pero no necesariamente tendría que darse todo el proceso en un mismo día. No, efectivamente, quizás el ejemplo de los recintos electorales puede servir para ilustrar que se puede hacer una vacunación masiva. Yo creo que se podrían establecer estos centros de vacunación en muchos más lugares. Los colegios pueden ser, efectivamente, los planteles educativos pueden ser estos sitios, pero hay que aprender de los ejemplos de otros países. No tenemos que inventarnos el agua tibia. Claramente en Estados Unidos, hasta en las farmacias, se vacuna, ¿no es cierto? Entonces se pueden poner estas carpas donde uno puede pasar con el carro, se vacuna y continúa. En Guayaquil ya se está comenzando a hacer eso. Entonces sí, hay que hacerlo masivamente. Y yo pienso que las instituciones de educación superior, con sus facultades de medicina, sus facultades de enfermería, pueden sin ningún problema, podríamos, si es que estamos hablando de confinamientos, podríamos decidir cerrar 2, 3 días, llamemos así, las actividades del país, y que la gente se movilice a vacunarse, pero con muchos puntos de vacunación. Este es el punto. Se necesita una gran logística, pero evidentemente también se necesitan las vacunas. Mientras no llegue, todo serán planes. Y ahí es donde creo que hay que negociar y negociar agresivamente. Doctor Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una pausa aquí y al volver en Contacto Directo, créditos a bajas tasas de interés, más atención de parte del Ministerio de Agricultura, vialidad, porte de armas. Son algunos de los compromisos a los que llegó el pueblo montubio con el gobierno electo. Ya regresamos con su presidente, Manuel Gonzaga. En tiempos de campaña, distintas organizaciones buscaron acuerdos con los candidatos a la presidencia de la República. Manuel Gonzaga González, como presidente de los pueblos montubios del Ecuador, firmó uno con Guillermo Lasso y ahora que ha ganado la presidencia esperan evidentemente que lo cumpla. ¿Qué fue lo que firmaron? Manuel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto saludarlos y un placer saludar a todos los ecuatorianos. Lo primero que ustedes le pidieron al entonces candidato Guillermo Lasso fue que les devuelva la institucionalidad que perdieron durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Una institucionalidad para poder hacer qué? Bueno, nosotros hacemos y tenemos un modelo de desarrollo económico endógeno donde, por supuesto, fortalecimos las economías débiles de los agricultores autodefinidos y no autodefinidos de algún pueblo y nacionalidad. En este caso, el pueblo montubio del Ecuador, con una estructura de más de 1.700 organizaciones. Este modelo justamente para paliar la pobreza rural. Esta pobreza rural que no ha podido ser paliada por algún gobierno de turno. En el 2010
empezaron a quitarnos los recursos de nuestra propia institución pública. En el 2016 nos la quitaron, nos mantenían solamente con el recurso corriente. Ahora, nosotros hemos dicho, si la institución pública de Los Montubios dio tantos resultados, con más de 75 agroindustrias comunitarias en el sector rural y paliando la pobreza rural, ¿por qué no devolverla? Aparte que es un derecho constitucional. Entonces, eso es lo que solicitamos en ese entonces candidato a la presidencia de la República y, por supuesto, firmamos un acuerdo. Vamos dejando en claro algo. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al pueblo montubio y que ustedes, con esa institucionalidad recuperada, si es que se cumple con lo acordado, podrían atender? Bueno, tenemos que tener clara la película en el sector agropecuario porque son varios problemas. El primero son el contrabando que existe desde las provincias que tienen países amigos. Este contrabando no lo pueden manejar los gobernadores de estas provincias. La intención es de que el arroz, maíz o cualquier materia prima no pueda ingresar por contrabando sin pagar aranceles. Aparte que el Ecuador no puede importar tampoco legalmente porque tiene mayor producción para el Ecuador y para los ecuatorianos, por supuesto. Segundo, los insumos agropecuarios son demasiado caros en el Ecuador. No podemos competir con los países vecinos. Por eso es que parte de la pobreza rural son los costos de producción. La mecanización es otro gran problema. Los aranceles tan altos para poder traer maquinaria al Ecuador es una locura. Entonces, entre tantos problemas, nosotros hemos visto que nuestro desarrollo, nuestro modelo de desarrollo económico es la solución, porque hemos dado resultados, tenemos la experiencia, la experticia de todas las agroindustrias comunitarias, que esas comunidades y esos sectores han podido mantenerse hasta ahora, a pesar de que nos quitaron los recursos, a pesar de que nos persiguieron y a pesar que a los líderes históricos también los encarcelaron. Ahora, ustedes en el acuerdo que firmaron con Guillermo Lasso planteaban que el Ministerio de Agricultura considere la participación y los criterios de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, todos, también por supuesto del pueblo montubio, en la construcción de políticas públicas para el sector agropecuario. Por ejemplo, en el tema de los precios de sustentación, que se imponen, sí, que se irrespetan, también, ¿qué hacer? Bueno, es fácil. Nosotros firmamos un acuerdo con el presidente electo con el fin de que primero la devolución de la institución, luego el Ministerio de Agricultura, primero desratizarlo, porque demasiada corrupción en ese Ministerio de Agricultura que desgraciadamente es una cartera de Estado que es una de las más grandes, pero sin embargo hay personas que no son probas, ni conocen la realidad de los pueblos y nacionalidades, ni el sector rural. Como desconocen esa realidad, no pueden entender cómo solucionar los problemas. Esos problemas nosotros le hemos dado soluciones al actual ministro que no ha hecho nada y sin embargo le hemos solicitado al presidente electo de que dentro del convenio vaya, de que consideren nuestros criterios. Ojo, por el gran llamado a la unidad nacional del Ecuador entero, nosotros hemos dicho, no solamente para los montubios, a nosotros no nos interesa solamente que el Estado plurinacional e intercultural, como lo dice la Constitución de la República, sea totalmente montubio. Nosotros en el acuerdo hemos firmado que sean todos los pueblos y nacionalidades, tanto los afroecuatorianos, los indígenas y por supuesto nosotros los montubios. En ese contexto nosotros hemos hecho el llamado nacional porque necesita el Ecuador una estructuración, necesita una solidez para poder dar gobernabilidad al nuevo gobierno. No hay político que no diga que se debe priorizar la atención al sector agrícola, volvamos la mirada al campo, avancemos hacia el desarrollo de las zonas rurales, nos dicen todos, pero generalmente cuando llegan al poder o se olvidan o dejan de lado los postulados de las campañas para apuntar hacia otros sectores que se valoran injustificadamente de mejor manera que la actividad productiva de la ruralidad. ¿Cómo evitar que suceda esto una vez más? Lo demostramos en plena pandemia. Los montubios, los agricultores, los campesinos fueron también los que estuvieron en primera línea junto a los médicos. Sin embargo, esos de primera línea, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que trabajan produciendo todos los días, han sido los últimos en ser tomados en cuenta para una vacunación efectiva. Entonces, nos preocupa la situación, nos preocupa lo que está sucediendo en el Ecuador. Tenemos una amplia... estamos sumamente optimistas de que el nuevo gobierno, por supuesto, haga lo que debe hacer y haga lo que justamente hemos firmado en el acuerdo. Es lo que nosotros necesitamos. Es más, nosotros hemos dicho en la Asamblea Nacional, 123 asambleístas
exhortan al presidente de la República a que devuelva la institución pública. Sin embargo, Lenín Moreno no hizo absolutamente nada. Luego, el Consejo de Participación y Control Social, que está encabezada por una mujer montubia muy totalmente anticorrupción, como es Sofía Almeida, también llama al Consejo, y el Consejo también exhorta al presidente de la República a que nos devuelvan la institución. Y dentro del acuerdo podemos ver también que Guillermo Lasso, el único candidato a presidente, es el que exhorta al presidente mediante un escrito y le dice que devuelvan la institución de los pueblos montubios y que construyan los mecanismos necesarios para la devolución y la estructuración. En consecuencia, debería ser seguramente una de sus primeras acciones luego de asumir el poder. Pero Guillermo Lasso, durante la campaña y después de electo, ha señalado con insistencia que va a haber créditos baratos para el sector agrícola, $1.000 millones al 1% de interés a 30 años plazo. También ha hecho referencia a una reducción arancelaria para los insumos agrícolas, que era uno de los problemas que usted señalaba al inicio de esta entrevista. Entonces, yo lo que quisiera saber es si con eso alcanza para que el pueblo montubio empiece a transitar hacia la prosperidad. Bueno, entre tantos problemas que tiene el sector agropecuario, creemos, y nosotros no representamos al 100% de los agricultores. Ojo, hay más de 5 millones de agricultores. Nosotros representamos a ese 7.4% de montubios autodefinidos en el censo del 2010 y que ahora somos mucho más, por supuesto, legalmente. Entonces, lo que nosotros hemos dicho que nuestro modelo en nuestras comunidades es eficiente. Nuestro modelo cuenta con la garantía de la experiencia y de la experticia. ¿Qué sucederá con el resto de agricultores? Por supuesto, nosotros vamos a respaldar y apoyar todas las iniciativas del gobierno en beneficio del sector agropecuario, como el crédito del 1% a 30 años plazo. Será focalizado, porque no va a haber para todos los agricultores el crédito, ¿no? Porque no va a alcanzar. El Ecuador no tiene la capacidad de endeudamiento como para eso. Pero creemos que si nosotros focalizamos a las comunidades y a las organizaciones de base que vienen trabajando en beneficio de la producción y de la soberanía alimentaria, creemos que va a ser un desarrollo económico bastante importante desde la visión del presidente. Desde nuestra propia cosmovisión no sería, sino sería la devolución de la institución, donde nosotros ya tenemos esa experiencia. Pero usted me dice, nuestro modelo funciona, pero sin duda les hace falta caminos vecinales, les hace falta que se fortalezca el seguro social campesino, y han solicitado de manera abierta que en las zonas rurales se permita el porte de armas. ¿Le van a exigir a Guillermo Lasso el cumplimiento de aquello que salió de su boca? Pero por supuesto, empezando por el seguro social campesino, hay que fortalecerlo, y debe ser en este momento, antes de que se acabe el gobierno, debería entrar en vigencia de que serían los centros de salud del sector rural, las instituciones donde vaya la gente del sector agropecuario a poder vacunarse, empezando por ahí. Luego, con el tema del porte de armas, nosotros estamos totalmente desarmados en el sector. Somos víctimas de los delincuentes. Sin embargo, también incluye la justicia. Se lo hemos dicho. La justicia es muy débil cuando se trata de delincuentes que van a robar el ganado, que van a robar motores, que van a robar ciertas cosas que pertenecen a los agricultores por sus esfuerzos. Sin embargo, el permitirte portar el arma fuera y dentro de nuestras propiedades sería un logro del sector agropecuario y, por supuesto, no solamente del sector agrícola, sino también del ganadero. Ahora, ustedes han remitido al gobierno electo una propuesta, una terna, para que sea considerada a la hora de designar al próximo ministro o ministra de Agricultura. Es cierto que proponer no es meter a un funcionario por las tranqueras, pero ¿qué pasa si no se acepta esta sugerencia? Absolutamente nada. No es nuestro objetivo tener un ministro que vaya a hacer tal vez el ridículo como lo ha hecho el actual ministro. Nosotros creemos que el presidente es el que comanda su gabinete y queremos darle gobernabilidad. Nosotros estamos sugiriendo, no estamos imponiendo. Sugerimos 3 nombres de 3 buenos profesionales. Ojalá, y nosotros exhortamos al presidente de la República a que no se equivoque en esta cartera de Estado, esta cartera que tiene tantos problemas, esta cartera que tantas personas, tantas familias necesitan de que primero se saque la corrupción de lo que hay en el ministerio y luego ponga una persona, no como cuando en los 10 años del correísmo pusieron a un poeta. No nos equivoquemos con él. No se trata de poner a un profesional cualquiera. Se trata
no poner un título tampoco, sino se trata de poner una persona que conozca la realidad del sector agropecuario, que conozca las cosmovisiones distintas de los pueblos y nacionalidades, que conozca las necesidades de cada agricultor, de cada madre de familia, de cada joven del sector agropecuario. Manuel Gonzaga, presidente de los pueblos montubios del Ecuador, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias a ustedes, muchísimas gracias.